Estoy con muchas ganas, con mucha enjundia para participar en este primer simposio virtual de medicina prehospitalaria. Realmente tenemos unos excelentes profesores el día de hoy, personas que tienen mucha experiencia en el sistema prehospitalario y, bueno, nos van a hablar. En esta ocasión a mí me tocó el tema el bolo de vasopresores e inotrópicos en el prehospital, una línea de vida para el paciente crítico. Y es algo muy interesante que se ha venido desarrollando en los últimos años. De hecho, el campo de anestesiología administra algunos de estos vasopresores inotrópicos de manera cotidiana. Y es ahí, una vez más, en donde lamentablemente no nos hablamos entre las especialidades médicas, como fue, por ejemplo, también la situación del torniquete. Sabemos que ortopedia, cuando hace artroscopías de rodilla, bueno, ellos ponen torniquetes en el paciente y, bueno, sin ningún efecto secundario, ¿verdad? El bolo de vasopresores. Bueno, me quiero presentar. Soy Jaime Cherfen. Soy licenciado en Medicina de Emergencias Prehospitalaria. Mi especialidad es aeromedicina y transportes de cuidados críticos. Tengo la gran fortuna de haber trabajado ya desde hace 25 años en el servicio de emergencias médicas, tanto en el 911 como en los transportes de cuidados críticos terrestres, aéreos, en ambas modalidades, ala rotativa, que es el helicóptero, y en ala fija, que es el avión. Director y fundador de Pídeme, trabajo en nuestra familia, exdirector de la Facultad de Servicios Médicos de Emergencia de la Universidad Médica de Georgia. Y bueno, como ya les dije, bienvenidos sean. Ahora, primero quiero mencionar algo. Hay algo de lo cual estoy completamente en contra. Estoy totalmente en contra de las recetas de cocina en la medicina prehospitalaria. Si al profesional prehospitalario únicamente le enseñamos signos y síntomas y cómo tratarlos, entendemos que esas recetas de cocina no le van a quedar a todos los pacientes. De tal forma que es importante entender el qué, el cómo, el por qué, el cuándo y cómo. Es necesario hacer esto. Mientras que la presentación se enfoca a una habilidad avanzada, voy a intentar utilizar el lenguaje y explicar el tema de una manera sencilla para que todo lo podamos entender de manera eficaz. Y bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a hablar de un escenario clásico que encontramos. Usted y su tripulación responden a un servicio, el cual es despachado como persona inconsciente. Al arribo a la escena, usted encuentra un paciente de 74 años de edad, el cual presenta alteración del estado mental, no responde al estímulo doloroso. Los familiares del paciente reportan que ha presentado signos y síntomas de gripa con una semana de evolución. El día de hoy por la mañana encontraron al paciente inconsciente en el suelo cerca de su cuarto. Y aquí vemos cuáles son los signos vitales del paciente. Una taquicardia de 120 por minuto. Vemos también algunos complejos ventriculares de diferente morfología. Vemos que su tensión arterial es de 92/39, su frecuencia respiratoria de 24. Y miren, noten también la saturación de oxígeno en 84 con una capnografía de 23, ¿verdad? Tristemente, este es un escenario que vemos continuamente en el servicio prehospitalario. Otro dato importante en este paciente es mencionar la temperatura, una temperatura de 39 grados centígrados. El paciente presenta fiebre.
Dos puntos importantes. Primero vamos a hablar de algo muy importante. Tradicionalmente en el sistema prehospitalario se nos enseña a dar tratamiento de hipotensión o hipoperfusión mediante la clasificación de la presión arterial sistólica. Es decir, hablamos del número 90 como un número mágico sistólico en donde queremos mantener nuestra presión arterial. La presión arterial media, que ya todos los monitores que tenemos, ya sean ProPac, sean LifePac, sean Sol, sea cualquier tipo de monitor, cuando se hace una toma ya sea no invasiva con el manómetro que se conecta directamente al monitor o mediante un catéter arterial, se nos reporta un tercer número. Se nos reporta la presión sistólica, la presión diastólica y la presión arterial media. Entendemos que la presión arterial media se considera como la presión de perfusión de los órganos corporales. Cuando esta es mayor a 60, y sí quiero mencionar que hay algunas bibliografías y algunos estudios que hablan de 65 como un número mágico, abajo de 65, se entiende que cuando nos acercamos a 60 es suficiente para mantener a los órganos de la persona promedio, esa perfusión necesaria con aporte de oxígeno y nutrientes. Cuando la presión arterial media cae debajo de este valor por un tiempo considerable, vemos que el órgano blanco no recibe el suficiente riesgo sanguíneo y se volverá isquémico. Y lo más importante cuando estamos tratando a un paciente es tratar de evitar la progresión desde la queja inicial, el estado de shock, hasta el síndrome de disfunción multiorgánica, que es cuando encontramos a dos o más de los órganos del cuerpo, bueno, que fallan. Cuando ya tenemos esa situación, cuando ya llegamos a la falla multiorgánica, la mortalidad del paciente se incrementa significativamente, especialmente cuando es el hígado. Los tipos de shock, repasemos. Me gusta mucho esta gráfica que tengo aquí porque nos demuestra los tres componentes importantes cuando hablamos del estado de shock. Tenemos una bomba, que es nuestro corazón, por supuesto. Tenemos un contenedor, que es nuestro sistema arterial y venoso. Y finalmente, el tercer componente es el fluido. Cuando hablamos de los tipos de shock, podemos utilizar esta gráfica y esta clasificación para poder definir cuál es el problema. Cuando tenemos un problema de la bomba, que es el corazón, lo vamos a denominar shock cardiogénico. El shock cardiogénico generalmente es la progresión de la insuficiencia cardíaca congestiva, la cual resulta por un infarto agudo del miocardio. Tenemos problemas del fluido también, el shock hipovolémico, que no necesariamente únicamente es hemorrágico. Sabemos que nuestros pacientitos de las edad extremas, tanto los pediátricos como los de la tercera edad, pueden sufrir tal deshidratación que sin perder sangre directamente, como lo es un shock hemorrágico, bueno, pierden volumen, ¿verdad? Ya hablamos entonces del problema de la bomba, hablamos del problema de fluido, que es cuando nos falta fluido. Ahora hablemos del contenedor. El contenedor, pues obviamente es nuestro sistema arteriovenoso, en donde, dependiendo del estado de shock, podemos ver una vasodilatación generalizada en todo el cuerpo. Y los problemas del contenedor, los shock específicos al contenedor, los podemos describir como el shock neurogénico, en donde hay una lesión medular, comúnmente por trauma, en donde se pierde la inervación simpática. La inervación del sistema simpático, como ustedes saben, con el
en combinación con el sistema parasimpático, son los que se encargan de regular esas reacciones no voluntarias que conocemos, que encontramos en nuestro corazón o en el contenedor. El shock anafiláctico es una reacción alérgica exagerada que pone en peligro la vida del paciente. Y finalmente, el choque séptico, que es una infección generalizada. Y hay que entender, hay que expresar también que tanto el shock anafiláctico como séptico, aparte de presentar esa vasodilatación, de la cual vamos a platicar en unos minutos, porque es importante, también vemos pérdida de fluido al espacio intersticial debido a que los lechos capilares empiezan a fugar. Entonces podemos ver un estado de hipovolemia relativa. ¿Por qué es importante la vasodilatación? ¿Qué es lo que provoca la vasodilatación cuando hay la presencia del shock neurogénico, el shock anafiláctico o el shock séptico? Bueno, ven en pantalla, como pueden ver en pantalla, tenemos una toma de agua completamente normal, la que utilizamos nosotros en nuestra casa. Si conectamos la manguera que vemos en la parte inferior izquierda de la presentación, pues vamos a tener una presión adecuada siempre y cuando haya ese suministro de fluido. Ahora, hagamos lo siguiente, conectemos esa manguera de 1,5 que utilizamos para combatir incendios, conectémoslas a esa misma toma de agua y ¿qué va a resultar? Pues obviamente hay una pérdida de presión, no hay presión. Entonces, con esta analogía de la manguera, podemos definir y entender por qué es tan problemática esa vasodilatación en algunos de nuestros pacientes. Y una vez más, mencionarlo, neurogénico, anafiláctico y séptico. Tristemente, en Estados Unidos, la primera causa de mortalidad intrahospitalaria es la sepsis. Y en el sistema prehospitalario, bueno, revisamos algunos de nuestros manuales y generalmente únicamente se les dedica un párrafo para hablar de lo que es la sepsis y el choque séptico, cuando es muy común, sobre todo en nuestros pacientitos de la tercera edad, los pacientitos geriátricos, ¿verdad? Es muy común encontrar sepsis con ellos. Y la realidad de las cosas es que en base a la evidencia, podemos hacer ciertas cosas, ciertas intervenciones, en donde vamos a ver un cambio muy importante en la fisiología del paciente. Entonces, como mencionaba al principio, tenemos que entender el por qué y el cuándo. La presión arterial media es la presión constante que reciben los órganos diana en cuanto a perfusión con sangre oxigenada y nutrientes. Como ya mencioné, la gran mayoría de nuestros monitores el día de hoy, los que incluyen esa medición no invasiva de la presión arterial, calculan este número directamente. Hay dos fórmulas que también se pueden utilizar para poder calcular esta presión arterial media, que es tan importante. Nuestro tratamiento de choque de hipoperfusión debe de ir dirigido a mantener una presión arterial media por arriba de 65. Entonces, la PAM la podemos calcular al multiplicar 2 veces la presión arterial distólica más la presión arterial sistólica dividido por 3. Importante mencionar, la PAM generalmente se acerca más a la presión arterial diastólica que a la presión arterial sistólica. Existe otra fórmula para poder calcular la PAM, que es en donde sumamos la presión arterial diastólica más 1/3 de la subtracción de la presión arterial diastólica de la presión arterial sistólica. Una vez más, aún los mismos baumanómetros automáticos que la gente compra para tener en su casa, aún con estos, ellos, estos nos reportan también la presión arterial media. Pero queremos movernos un poquito de decir, ok, el número mágico en términos de presión arterial para el paciente en estado crítico es la presión siastólica.
nos tenemos que mover más a la presión arterial media. Ese debe ser nuestro indicador de tratamiento en los pacientes. En mi práctica, cuando yo encuentro un paciente con una presión arterial media menor a 65 milímetros de mercurio, para mí ese paciente está en estado de shock. Y bien, como mencionaba hace unos minutos, dependiendo del monitor que utilicen, tenemos que la presión arterial media se calcula automáticamente. Noten ustedes, en la parte azul, esa es nuestra medición no invasiva de la presión arterial. Abajo, en la esquina inferior izquierda, se lee ART. ART es un sistema en donde podemos nosotros colocar un catéter. Muy a menudo se realiza en la arteria radial para poder estar midiendo la presión arterial del paciente inmediatamente, ¿no? Simplemente la monitorea y la mide constantemente, segundo a segundo, y es muy útil, sobre todo, cuando damos vasopresores o inotrópicos a los pacientes. El poder lograr tener esa línea arterial es importante, más sin embargo, bueno, no la vemos en el 911, no es algo que se realice en el 911, es algo que se realiza en los transportes de cuidados críticos generalmente, es en donde nosotros encontramos eso. Pero observen los monitores con los que ustedes trabajen. Si ese monitor les reporta 3 números, les está reportando el tercer número, va a ser la presión arterial media, la cual es muy importante, ¿verdad? Es, de hecho, más importante que nuestra presión arterial sistólica. Bien, hablemos rápidamente del transporte y remoción del dióxido de carbono. Sabemos que el transporte y la remoción del dióxido de carbono se hace de la siguiente forma. Del 5 al 7% va disuelto en el plasma. El 85% se forma como bicarbonato y el 10% se une a proteínas, específicamente la hemoglobina. Cuando ese transporte de dióxido de carbono de nuestros tejidos y nuestras células hacia los pulmones, pues obviamente tiene la idea de desechar el dióxido de carbono a través de nuestros pulmones al medio ambiente. Cuando tenemos un problema de gasto cardíaco, que puede ser por cualquiera de los shocks antes mencionados, vamos a ver que va a haber una disminución del transporte de dióxido de carbono hacia los pulmones a través tanto del plasma como los iones de bicarbonato y proteínas como la hemoglobina. Entendemos también que la acidosis metabólica y la mala perfusión disminuyen la cantidad de dióxido de carbono que llega a los pulmones para que éste sea desechado, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué es importante hablar del dióxido de carbono al final de la expiración? Porque también ya tenemos monitores en el prehospital por los cuales podemos medir esta capnografía. Y hay dos mediciones. La que simplemente nos da una cantidad y la que nos da una onda. La capnografía nos da la onda. El capnómetro nos dice cuánto hay. Es mejor tener la capnografía. La capnografía nos reporta la cantidad de dióxido de carbono, pero también nos permite ver una onda por la cual nosotros podemos identificar algunos problemas, como puede ser el broncoespasmo agudo. Y esta medición de dióxido de carbono expiratorio final se puede realizar a través del tubo endotraqueal, se conecta en donde se toma la muestra directamente al baumanómetro, a la bolsa válvula mascarilla y al tubo endotraqueal, o se puede utilizar una cánula nasal específicamente diseñada para esto, que se conecta directamente al monitor, la cual nos va a dar los valores expiatorios. El valor normal del CO2 es entre 35 a 45 milímetros de mercurio. Eso es lo que esperamos ver nosotros en una situación normal. Importante mencionar, tenemos por ahí unos estudios
Cuando los pacientitos en estado de shock llegan a la sala de urgencias, es muy común que se les tome varios laboratorios. Entre esos laboratorios existe la cuantificación del ácido láctico o del lactato. Hospitalariamente hablamos que cuando el lactato sobrepasa los 4 miliosmoles por litro, podemos entender que el paciente tiene acidosis láctica o acidosis metabólica. Lo correlacionamos clínicamente con el paciente y aparte también nos puede dar perfusión inadecuada en RCP y metabolismo anaerobo. De tal forma que un dióxido de carbono, ¿verdad? Dióxido de carbono, en la presencia de acidosis metabólica, vamos a ver que el paciente va a aumentar su volumen minuto. El volumen minuto se calcula al multiplicar la frecuencia respiratoria por el volumen corriente del paciente. Obviamente no es algo que vamos a realizar, no es algo que vamos a medir, pero es importante entender ese concepto. Al incrementar su volumen minuto, al incrementar su ventilación, existe barrido de dióxido de carbono. De tal forma que también vamos a ver una disminución en el CO2 expiratorio final. Hablábamos del lactato en la diapositiva anterior. Y bueno, cuando tenemos una capnografía menor a 25 milímetros de mercurio, esto se correlaciona directamente a niveles altos de lactato. 4. Cuando vemos ese número, ese 25 en nuestra capnografía, vemos que esos niveles de lactato pueden ser hasta 4. En el sistema prehospitalario nos permite predecir sepsis y también la mortalidad en la gran mayoría de los pacientes. Y bueno, esto es algo que está completamente estudiado y de lo cual no hay duda. Continuando. Ok, hablemos ahora de farmacología. Primero, tenemos que recordar y definir lo que es el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? El sistema nervioso autónomo se basa en las reacciones involuntarias del cuerpo, ¿verdad? Tenemos por ahí que los fármacos que utilizamos, muchos de los pacientes en estado de shock, ya sea por problemas de corazón o problemas de vasodilatación, son fármacos que se unen a los receptores adrenérgicos que encontramos en las superficies de ciertas células. Estos medicamentos que nosotros administramos limitan la forma y estructura de los agonistas nativos de los receptores adrenérgicos. Van a imitar las acciones de nuestro sistema nervioso simpático. Recuerden que cuando nosotros entramos en una situación de shock, cuando nosotros entramos en el cuerpo humano, tiene la capacidad de compensar por cierto periodo de tiempo. Y esto lo hace al circular epinefrina y norepinefrina, que es creada en las glándulas adrenales que son superiores a los riñones. Bien, ¿cuál es la problemática que vemos cuando hablamos de vasopresores e inotrópicos en el prehospital? En Estados Unidos tenemos que la gran mayoría, y podemos decir que muy cerca del 100% de las ambulancias que trabajan en el 911 no tienen bombas de infusión ni saben cómo utilizarlas. De modo que para dar dopamina, norepinefrina o epinefrina, se tiene que hacer ese conteo de gotitas en la cámara del Venoset para poder administrar estas infusiones. Y lo que acaba sucediendo es que muchas veces llegamos más rápido al hospital de cuando empezamos a dar estos medicamentos. Entonces, eso es algo que vemos, ¿no? Ya vemos que la gran mayoría de los sistemas del 911 en Estados Unidos se han movido del uso de la dopamina como vasopresor e inotrópico
hacia la norepinefrina, ¿verdad? Pero bueno, ese es el problema, seguimos teniendo que contar gotitas, es un microgotero, todas las ambulancias avanzadas deben de tenerlas, es un microgotero y ven esta agujita, bueno, 60 gotas nos da 1 mililitro, ¿verdad? Bien, hablemos de las catecolaminas. También se llaman aminohormonas. Son sustancias neurotransmisoras, las cuales se producen en las glándulas suprarrenales. Tienen un precursor de tirosina y un grupo catecol y un grupo amino. Estas catecolaminas están presentes en el torrente sanguíneo de manera endógena y actúan en las terminales nerviosas. Cuando estas catecolaminas están circulando a través del cuerpo del paciente, vamos a ver efectos cronotrópicos, que significa un aumento en la frecuencia del corazón, dromotrópicos, que es un aumento en la transmisión de impulsos eléctricos, y finalmente efectos inotrópicos positivos. Inotropía quiere decir la contracción, la fuerza de contracción del corazón. Entonces, estas catecolaminas de las que vamos a platicar el día de hoy, tanto la epinefrina como la norepinefrina, la fenilefrina y la efedrina, muchas de estas tienen efectos directos en el corazón, en modo de que aumentan su frecuencia y aumentan también la fuerza de contracción. Estas hormonas son responsables de la respuesta de luchar o huir. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido una situación en donde tenemos un gran susto, nos ponemos muy nerviosos y, bueno, sentimos esa sensación en el estómago que muchas veces se atribuye precisamente a la liberación de estas catecolaminas al torrente sanguíneo. Esas glándulas adrenales se localizan en la parte superior de nuestros riñones. Hablemos de los receptores adrenérgicos. Los receptores adrenérgicos se encuentran localizados en ciertos tejidos especiales, como lo es el corazón y las arterias. Para entender esto de receptor y agonista, podemos utilizar el ejemplo de la llave y la chapa. La llave entra correctamente a la chapa, nosotros logramos abrir esa chapa y se produce un efecto, abrimos la puerta. De igual manera, cuando tenemos la epinefrina y la norepinefrina, que las vamos a considerar como llaves, ¿verdad? Estas se pueden acoplar a esos receptores, tanto encontrados en el corazón como en los encontrados en nuestro sistema arterial, para causar un efecto. La epinefrina y la norepinefrina, sabemos, son catecolaminas que tienen efectos alfa 1, específicamente alfa 1 para norepinefrina, en donde cuando administramos norepinefrina o el cuerpo secreta norepinefrina, vamos a ver vasoconstricción. También va a haber liberación de glucagón del páncreas, eventualmente se convertirá en glucosa y bueno, es la gasolina que necesita nuestro cuerpo para poder funcionar de manera correcta. Por ahí fíjate que estamos teniendo unos malocitos. La próxima persona que nos ponga una rayita o algo por el estilo, la vamos a tener que expulsar. Es incorrecto que estemos haciendo estos caballeros. Tengan, por favor, respeto. Esas rayitas que se están haciendo, no sé cómo las están haciendo, pero no es correcto. Entonces, esperemos ya no verlas, porque si no vamos a expulsar a las personas que lo realicen. Bien, entonces, regresemos. Cuando hay epinefrina y norepinefrina circulando en el torrente sanguíneo del paciente, vamos a ver ciertos efectos especiales en ciertos tejidos importantes. Cuando hablamos de alfa 1 o receptores alfa 1, y esta es la forma como yo recuerdo estos conceptos. Alfa 1 empieza con A, por lo cual lo considero la A de arteria. B1 o beta 1, solo tengo un corazón, y beta 2 tengo 2 pulmones. Y es así como recuerdo esta parte. Entonces, cuando se estimulan los receptores alfa 1, va a haber vasoconstricción,
el páncreas va a liberar glucagón. De los efectos beta 1 son predominantes en el corazón, en donde vemos un aumento de la frecuencia cardíaca, el volumen de eyección sistólico y también un aumento en los impulsos eléctricos. Cuando se estimulan los receptores beta 2, son principalmente aquellos receptores localizados en los bronquios de las personas. Bueno, vemos broncodilatación. Y recuerden que estas dos hormonas, la epinefrina y la norepinefrina, son hormonas que nos preparan para luchar o para huir. Es una reacción de supervivencia que tiene el ser humano. Bueno, a través de la farmacología, el día de hoy, tenemos medicamentos que podemos administrar a los pacientes en donde podemos provocar estos mismos efectos. Si nosotros administramos un medicamento que tiene efectos alfa 1, vamos a ver vasoconstricción. Si tenemos un medicamento que tiene efectos beta 1, vamos a ver efectos en el corazón, frecuencia cardíaca y volumen de eyección. Y es así como nuestro cuerpo inicialmente compensa ante el estado de shock. Y esta ecuación que tenemos en pantalla ahorita es importante y nos ayuda a entender por qué son importantes estos conceptos. La tensión arterial se calcula mediante la multiplicación del gasto cardíaco. Sabemos que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón bombea en un minuto por la resistencia vascular periférica. En el prehospital no tenemos realmente forma de medir la resistencia vascular periférica, aunque en la sala de cuidados intensivos, aquellas especialistas, esas salas especialistas, pueden medir la resistencia vascular periférica a través del uso de algunos catéteres por ahí. El gasto cardíaco se conforma de la multiplicación de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Si nosotros decimos, bueno, 70 por minuto, la frecuencia cardíaca que generalmente encontramos en personas saludables, un volumen sistólico de aproximadamente 70 también, bueno, nos va a dar 4,900, muy cercano a esos 5 litros o 6 litros que tenemos como sangre circulante como adultos. Bien, hablemos de la epinefrina. Todos la hemos experimentado en algún momento u otro de nuestras vidas. Puede ser tristemente por un asalto o puede ser también debido a que alguien se avienta del bungee, esa adrenalina. Y bueno, esa adrenalina provoca una serie de respuestas en tejidos importantes, ¿verdad? Como podrán ver, la primera parte vemos ese perro que nos está ladrando, nuestro hipotálamo envía señal a través del sistema nervioso simpático a diferentes órganos, las glándulas suprarrenales que están encima de cada uno de nuestros riñones producen las hormonas adrenalina y noradrenalina o epinefrina, norepinefrina. Podemos utilizar esos temas intercambiables, ¿verdad? En el torrente sanguíneo vemos que, bueno, se empieza a circular estas hormonas y estos neurotransmisores. En el hígado vemos también la liberación de glicógeno para que sea convertido en glucosa y el cuerpo la pueda utilizar de manera para que los tejidos del cuerpo que necesitan funcionar durante el momento de estrés tengan suficiente combustible, por así decirlo, en forma de adenosine-triofosfato. Esta adrenalina o epinefrina es cardioestimulante. Va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a aumentar la fuerza de contracción. Si recordamos y regresamos a la presentación, a la diapositiva anterior, esa frecuencia cardíaca y ese volumen sistólico, obviamente si nosotros lo incrementamos hasta cierto punto, vamos a poder ver un gasto cardíaco aumentado. Y es como generalmente nuestro cuerpo tiende a compensar ante aquellas situaciones estresantes.
La epinefrina también dilata los bronquios. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a necesitar una mayor cantidad de oxígeno. Entonces se está abriendo esos tubos para que entre más aire con oxígeno a los pulmones y se pueda difundir hacia el sistema circulatorio. Se va a detener la digestión. Y yo creo que muchos de ustedes también en algún momento han identificado esto. Acaban de comer, ¿verdad? Tienen ganas de ir al baño, muchas ganas de ir al baño. De repente el despacho nos avisa de un paro cardíaco, nos avisa de un incidente con múltiples víctimas y de repente se nos quita completamente las ganas de ir al baño, las ganas de orinar, las ganas de defecar. Nos olvidamos completamente. Es precisamente la adrenalina diciéndole a nuestro cuerpo, ahorita no es tiempo de digerir, no tenemos tiempo de digerir, ¿verdad? Algunos otros mecanismos que produce la epinefrina es directamente estimular al cerebro para que produzca dopamina, ¿verdad? Dopamina es un medicamento, de hecho, que también utilizamos en el sistema prehospitalario. Vamos a ver que los pacientes van a empezar también a secretar sudor, las pupilas se vuelven midriátricas o se abren. Ustedes han visto un gato espantado, espanten a su gato y van a ver cómo de sus pupilas chiquititas se van esas pupilas grandototas, ¿no? Bueno, ese es el sistema simpático del gatito que se espanta y bueno, en ese momento está diciendo, necesito poder ver más para poder entender qué es lo que está sucediendo. Y bien, hablemos directamente de la epinefrina. La epinefrina es una sustancia endógena, pero que también nosotros podemos administrar de forma artificial. Tiene actividad alfa-1, lo cual indica que es un vasoconstrictor poderoso, efectos beta-1 sobre el corazón, que tienen que ver con la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, y finalmente efectos beta-2, que son directamente en nuestros pulmones. Nuestros bronquios se abren, ¿verdad? La dilatación que ocurre en el músculo líquido de los bronquios es simplemente para permitir que haya mayor entrada de oxígeno. Ahora, aquí en Estados Unidos nosotros tenemos ya nuestros medicamentos premezclados. Nosotros no tenemos que, en algunos casos, no todos los medicamentos se presentan así, pero los medicamentos por lo menos que utilizamos para nuestro soporte vital cardíaco avanzado o ACLS, vienen ya preparados. De tal forma que esa cajita, yo saco una jeringa ya preparada, en donde va a haber 10 mililitros y va a ser 1 miligramo de epinefrina, lo cual equivale a 0.1 miligramos por mililitro. Y esto es importante en cuanto a por qué se ha tomado la decisión de utilizar epinefrina y no norepinefrina en el sistema del 911. La razón de esto es que la norepinefrina se tiene que mezclar. No es un medicamento que ya venga premezclado, entonces hay que hacer serie de cálculos y muchas veces no tenemos ese tiempo para hacerlo directamente en nuestra ambulancia. Tenemos que estos bolos de vasopresores, estos bolos de inotrópicos, bueno, ya tenemos años de experiencia en anestesiología antes de realizar el procedimiento de intubación de secuencia rápida. La que se ha estudiado constantemente es la fenilefrina. Desgraciadamente en México parece que no hay fenilefrina. No existe la fenilefrina intravenosa. He escuchado que en algunos hospitales se tiene de importación, pero que en la gran mayoría del territorio nacional no hay fenilefrina. Esta se administra antes de la administración de la succinilcolina o el rocuronio para evitar la pérdida de tono vascular. Y se hace de manera segura. Funciona, se realiza constantemente, por lo menos en Estados Unidos y en los países donde hay fenilefrina, es algo que se realiza constantemente. Tenemos también varios estudios en base a esto, con buenos resultados en la medicina de urgencias y la medicina prehospitalaria. ¿Cómo es que vamos a administrar este bolo de epinefrina? Bueno, siendo que en México y en otros países de Latinoamérica no tenemos ese premezcla de epinefrina, lo que vamos a hacer es que vamos a
tomar una jeringa de 10 mililitros, vamos a extraer 9 mililitros de solución salina y vamos a abrir nuestra ámpula de 1 miligramo en 1 mililitro de epinefrina, la vamos a ingresar a la jeringa. La dosis que se va a administrar no es la dosis de paro cardíaco. Sabemos que durante el paro cardíaco la epinefrina se administra 1 miligramo de cada 4 a 6 minutos. Esta es una dosis masiva, no podemos administrar 1 miligramo de epinefrina, que muy probablemente lo que va a suceder es que vamos a causar que el corazón del paciente caiga en taquicardia ventricular y hasta en fibrilación ventricular. No podemos causar un paro cardíaco en estos pacientes. De tal manera que la dosis es de 0.5 a 2 mililitros de cada 2 a 5 minutos. Es aproximadamente 5 a 20 microgramos. Esta generalmente dura de entre 5 a 10 minutos, pero definitivamente yo lo he visto que es diferente en todos los pacientes, ¿verdad? La fenilefrina es la más estudiada, es la más utilizada en el quirófano por los anestesiólogos. La fenilefrina es un simpatomimético, un agonista. Recuerdan que hablábamos de esa llave y chapa. Bueno, la llave es el agonista, la chapa es el receptor en la célula que desencadena una actividad. La fenilefrina tiene efectos alfa muy buenos y incrementa la tensión arterial al causar vasoconstricción. Pero lo que no tiene son efectos beta 1. En algunos casos, eso es lo que queremos evitar y ahorita lo vamos a platicar por qué. La efedrina es otro medicamento también que se ha utilizado en la quirófano. No se recomienda el uso de ese medicamento en la sala de urgencias ni en la medicina prehospitalaria porque es muy difícil de dosificar, ¿verdad? Y lo que puede ocurrir es que nos vayamos de un extremo hasta el otro extremo completamente, ¿verdad? En lugar de corregir la hipotensión o la bradicardia, podemos causar hipertensión y taquicardia. Y ahorita vamos a platicar un poquito más a fondo de esto. La norepinefrina. La norepinefrina realmente, si hablamos, si hacemos un comparativo entre la fenilefrina y la norepinefrina, sus cualidades son muy parecidas. La norepinefrina tiene efectos alfa 1, que es vasoconstricción, mas sin embargo tiene un efecto inotrópico positivo moderado, inotrópico positivo moderado en el corazón, sin gran efecto cronotrópico. Y ahorita vamos a ver por qué es importante esto. ¿Por qué no queremos causar frecuencias cardíacas demasiado rápidas en los pacientes? Bien, la norepinefrina, de lo que logramos encontrar por ahí de evidencia, sugiere que el uso intermitente de bolos IV de norepinefrina para prevenir la hipotensión inducida por el bloqueo espinal se hace a 6 microgramos por dosis y se logra el efecto deseado sin efectos adversos observados. Ahora, hay que entender una cosa, esto viene de la anestesia. Esto viene de anestesia y de los pacientes con cesárea. A ellos son los que se ha documentado el uso de este. Yo veo que prontamente es muy posible que, bueno, se hagan estudios bastante profundos en cuanto al uso de norepinefrina, porque como ya mencioné, tiene efectos muy parecidos a la fenilefrina. Bien, el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Habíamos dicho que el gasto cardíaco lo multiplicábamos en frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Vamos a recordar que el 70 al 80% del llenado ventricular es pasivo. Únicamente del 20 al 30% se realiza debido o se llena por la contracción auricular. Eso significa que tiene que haber un periodo de pausa entre las cámaras superiores y las cámaras inferiores para que los ventrículos se acaben de llenar y puedan expulsar esa sangre a sus circuitos. Sabemos que son mecanismos compensatorios endógenos. Nosotros cuando abordamos a un paciente gravemente lesionado, a un paciente con sepsis, a un paciente con cualquier estado de shock, muy a menudo
lo vamos a encontrar taquicárdico. Esto es por excepción del shock neurogénico, ¿verdad? El shock neurogénico, esos pacientes no presentan taquicardia. Entonces, bueno, en ese caso el uso de la epinefrina podría ser una buena opción. Aquí va el problema, ese es el problema. Si nosotros tenemos a un paciente que tiene una taquicardia endógena, recuerden que nuestras glándulas adrenales van a secretar epinefrina. La epinefrina va a causar un aumento en la frecuencia cardíaca del paciente, ¿verdad? Y si nosotros administramos epinefrina sobre esa reacción, lo que va a suceder es que podemos empeorar el gasto cardíaco porque no se permite suficiente tiempo de diástole, que es donde se realiza el llenado ventricular pasivo. Entonces, si los ventrículos no están completamente llenos, pues obviamente no van a expulsar una cantidad de sangre normal y esto lo podemos empeorar al administrar epinefrina. De tal forma que cuando el paciente está taquicárdico, está relativamente contraindicado el uso de la epinefrina, ¿verdad? Sin embargo, bueno, tampoco he encontrado mucha evidencia, muchos estudios en base a esto, y bueno, eso ya es de la práctica de cada quien. El problema es que la epinefrina tiene efectos beta-1 cronotrópicos positivos bastante altos. Vamos a ver un incremento en esa frecuencia cardíaca. Si nosotros administramos más epinefrina, lo que va a suceder es que vamos a aumentar esa frecuencia cardíaca y vamos a reducir el gasto cardíaco debido a que los ventrículos no tienen suficiente tiempo para llenarse. La norepinefrina tiene un efecto alfa-1 potente. Esto quiere decir que, bueno, hace una vasoconstricción y tiene efectos beta-1 de inotropía moderados, no afecta en nada a los pulmones. La norepinefrina incrementa la resistencia vascular periférica. Recuerden que dijimos que la tensión arterial o la presión arterial se calcula mediante la multiplicación del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Entonces, al aumentar la resistencia vascular periférica, vamos a aumentar la presión arterial. También se encuentra que esta hormona endógena incrementa la presión de perfusión coronaria, es decir, la cantidad de sangre con oxígeno y nutriente que llega al corazón. Y tiene efectos inotrópicos modestos. Eso quiere decir que aumenta la fuerza de contracción, va a aumentar hasta cierto grado el volumen sistólico. ¿Cuándo está indicado la norepinefrina? Y una vez más tengo que repetir que desgraciadamente todavía tenemos muy poca evidencia, es evidencia anecdotal, la que se encuentra, reportes de casos en donde el uso de bolos de norepinefrina ha funcionado de buena manera. Si tenemos un paciente con hipotensión y taquicardia, eso es importante. La hipotensión con bradicardia, pues vamos a utilizar epinefrina. ¿Por qué? Porque la epinefrina también me va a ayudar a corregir esa bradicardia. Si tengo taquicardia y administro epinefrina, muy posiblemente voy a incrementar esa frecuencia cardíaca a tal grado de que no va a haber suficiente llenado ventricular. Esa es la gran diferencia que vemos aquí. La frecuencia cardíaca en cuanto a cuál es el medicamento que vamos a administrar. Y se puede administrar en shock anafiláctico, en shock séptico, paro cardíaco con retorno de la circulación espontánea, shock cardiogénico, shock neurogénico y el shock hemorrágico. Obviamente se debe de realizar o se recomienda, se debe realizar una buena reanimación con fluidos si es que esto es necesario. Noten ustedes entonces en esta tablita cómo podemos comparar los diferentes medicamentos con el efecto farmacológico que estos tienen, ¿verdad? Hablamos de la epinefrina, de la fenilefrina, que desgraciadamente no está disponible en México, o bueno, la tienen de importación y lo que entiendo es que en algunos lugares hay y en otros lados es completamente desconocida. La norepinefrina, que sí la encontramos, y al parecer también encontramos efedrina en México. El problema es que no se recomienda en urgencias
debido a que se puede sobrecorregir la presión arterial causando hipertensión, ¿no? Y la efedrina también tiene efectos beta 1, que son efectos del corazón. Como pueden ver, el inicio de acción de todos estos medicamentos es de aproximadamente 1 minuto o menos. La epinefrina dura de 5 a 10 minutos, fenilefrina de 10 a 20 minutos, que también la hace importante o la hace predilecta porque, bueno, no vamos a tener que repetir la dosis de 10 a 20 minutos, ¿no? Mientras que con la epinefrina de 5 a 10 minutos, noten la norepinefrina de 1 a 2 minutos. La duración de su efecto es muy corta, ¿no? Y la efedrina completamente lo contrario, dura hasta 1 hora, ¿sale? Vemos las dosis en bolos, la epinefrina de 5 a 20 microgramos por minuto, la fenilefrina 500 a 200 microgramos, la norepinefrina de 3 a 12, se sugiere 6 microgramos, esa es la dosis que está mayormente estudiada, y finalmente la efedrina de 5 a 10 mililitros. Noten los intervalos de repetición, también varían. Bueno, tenemos diferentes indicaciones. Y la gran diferencia entre el uso de la epinefrina, el uso de la fenilefrina y norepinefrina, tiene que ver con la frecuencia cardíaca. Esa es la parte importante, la frecuencia cardíaca. Si el paciente está taquicárdico y nosotros administramos epinefrina, pues lo que vamos a ver es que va a haber un incremento de esa frecuencia cardíaca bastante marcado, bastante importante. Va a disminuir el tiempo de la diástole, que es cuando los ventrículos se llenan de sangre, y obviamente vamos a ver una disminución en el gasto cardíaco, ¿verdad? De tal manera que si el paciente está bradicárdico o hipotenso, bueno, la epinefrina es un excelente medicamento para eso. Si el paciente está hipotenso, pero tiene taquicardia, entonces se recomienda más el uso de la fenilefrina. Desgraciadamente en México no tiene fenilefrina, no estoy seguro si en Chile, en Panamá, en Argentina, que nos acompañan el día de hoy, en Honduras, tengan este medicamento disponible. Más sin embargo, la norepinefrina sí está disponible. Yo veo sinceramente que nos vamos a mover muy rápido de esta parte de la epinefrina directamente a la norepinefrina porque tiene menores efectos cronotrópicos positivos en el corazón. Es decir, no aumenta gravemente la frecuencia cardíaca. Todas estas tienen efectos adversos. Puede irse desde arritmias ventriculares, podemos hablar de hipertensión. En el caso de la fenilefrina produce algo que se llama bradicardia de reflejo. Todos estos medicamentos pueden llegar a causar isquemia, sobre todo si se extravasan en donde se están administrando. Muy a menudo lo que vemos es cuando se administran estos medicamentos en la sala de cuidados intensivos, oye, es un paciente que tiene un catéter subclavio, ¿verdad? De gran tamaño, de gran diámetro, mientras que en el prehospital, bueno, generalmente vamos a tener un punzocat de entre 18 a 20 en la región antecubital. Sí tenemos suerte, porque desgraciadamente muchos de los pacientes que necesitan estos medicamentos no van a tener venas. Más sin embargo, bueno, se puede extravasar ese medicamento en esa área, en ese tejido, hay que estarlo vigilando porque provoca una vasoconstricción tan grave que ese tejido va a sufrir isquemia y eventualmente necrosis, ¿verdad? Esos son los problemas. Más sin embargo, los estudios que se han realizado en el prehospital hemos encontrado que realmente son muy bajas esas tasas de extravasación. Un gran amigo mío, David Olvera, muchos de ustedes lo conocen, es un hispano de origen mexicano y argentino, el cual trabaja como director de investigación para la corporación Air Methods. Air Methods es la compañía más grande de operaciones helitransportadas de Estados Unidos. Él realizó un estudio al cual le dijo Viper. La Viper lleva sus siglas en inglés, pero en español significa bolo de vasopresor para mejorar la reanimación. 110 pacientes en el estudio en el primer año utilizaron fenilefrina para pacientes médicos
y vasopresina para los pacientes de trauma. Los resultados preliminares encontramos que ambos agentes son útiles y seguros en el tratamiento de la hipertensión crítica en el periodo inmediatamente antes de la intubación de secuencia rápida. Que también ya estamos cambiando esa secuencia rápida, esa palabra de secuencia rápida, en donde pensamos que tenemos que hacer todo rapidísimo. Estamos encontrando que es mejor optimizar el primer pase. Es decir, reanimar al paciente, asegurarnos de que no esté hipotenso, asegurarnos de que no esté hipóxico y entonces realizar con calma nuestro procedimiento de intubación. Vemos que a través de esta administración de estos medicamentos hubo una disminución en la tasa de paro cardíaco, el cual puede haber sido inducido por la intubación de secuencia rápida. En mi experiencia, soy muy sincero, yo lo que he notado en muchos de mis pacientes es que después de la succinilcolina, muchos de ellos caen en paro cardíaco. Entonces, lo identifico ahora, ya entendimos que tenemos que corregir esa hipotensión, lo podemos hacer a través de un bolo de vasopresor y tenemos que corregir la hipoxia y de hecho hasta utilizar oxigenación apneica para asegurar que nuestro periodo seguro de apnea se incremente. Pero bueno, ese es un gran caballero, un gran profesional, una gran persona de Estados Unidos. David Olvera, lo encontrarán en Facebook, muy amigable, es también parte del consejo de la dirección de la Asociación Internacional de Paramédicos del Vuelo. Y miren, aquí tenemos otra experiencia, el condado de Alameda utilizando bolo de epinefrina. ¿Qué es lo que hicieron? Cambiaron la dopamina. Realmente ya en la gran mayoría de los sistemas prehospitalarios en Estados Unidos, por lo menos aquí en Florida, los que yo conozco, ya esa dopamina ya no la tenemos. Estamos utilizando norepinefrina. Mas, sin embargo, en Alameda cambiaron por el uso de epinefrina para el manejo de shock en el prehospital. El problema de la dopamina es otra vez, tenemos que sentarnos a hacer ese cálculo de dosis, después tenemos que mezclar el medicamento, tenemos que empezar a contar gotitas, y bueno, eso nos quita tiempo, ¿verdad? Y muchos de estos pacientes no solo necesitan intervención en cuanto a su tensión arterial, pero también van a necesitar atención inmediata de su vía aérea y su respiración, ¿verdad? La dopamina tiene mayor posibilidad de producir arritmias. Sobre todo el problema de las arritmias es ese efecto cronotrópico positivo en el corazón, que va a aumentar esa frecuencia cardíaca, ¿verdad? Y tiene menor efecto vasopresor y en shock cardiogénico, la dopamina se ha demostrado aumenta la mortalidad de los pacientes. La epinefrina, como la norepinefrina, activa receptores adrenérgicos para inducir vasopresión, que eso es lo que queremos ver. Queremos vasopresión, vamos a ver un incremento en la resistencia vascular periférica, va a haber inotropía también, eso quiere decir que el corazón va a latir más fuerte y vamos a poder aumentar de manera artificial la presión arterial del paciente con ciertos estados de shock. Sabemos que la epinefrina tiene mayor afinidad a los receptores beta 2, lo cual también produce broncodilatación. Y eso puede ayudarnos en los pacientes con enfermedad respiratoria, ¿no? Que muy a menudo ese paciente de enfermedad respiratoria se presenta complicado y entre algunos de los problemas que tiene es el broncoespasmo. Puede haber broncoespasmo en estos pacientes. La experiencia del condado de Alameda, en bolo de epinefrina. La epinefrina es el medicamento inotrópico vasopresor, el cual está mayormente disponible en las unidades de soporte vital avanzado. Pero aquí quiero hacer un paréntesis. También la encontramos premezclada, es decir, no tenemos que sacarla de una ampulita en una ambulancia en movimiento, en donde vamos haciendo esto. Ya está preparada. Se utiliza esa misma jeringa que nosotros utilizaríamos para el paro cardíaco y se administran 0.2 mililitros, ¿no? En México, no sé si en los otros países también no tengan esa premezcla de medicamentos, en donde pues efectivamente sí la vamos a tener que mezclar, vamos a obtener 9 mililitros de solución, lo vamos a combinar con 1 miligramo en 1 mililitro y vamos a hacer esta
mezcla que vamos a utilizar. En este estudio que se publicó de 55 pacientes, únicamente 3 pacientes tuvieron extravasación, o sea, ese medicamento se vació a los tejidos aledaños, donde encontramos el catéter venoso, y bueno, lo utilizan en el choque hipovolémico, en la sepsis, en la disminución del gasto cardíaco de origen cardiogénico. Se administra epinefrina después de reanimación con fluidos, que sabemos es otro también, ahorita de los grandes debates que tenemos, tanto en la medicina crítica, la medicina de urgencias y la medicina prehospitalaria, es cuál es el fluido que utilizamos para reanimación. Yo he visto que en México se están alejando completamente de la solución salina. Yo no he visto ese cambio en Estados Unidos. No lo he visto ni en Arizona, no lo he visto en California, no lo vi en Illinois, que es donde está Chicago, no lo vi en Florida. Y seguimos utilizando solución salina, ¿verdad? La explicación que se me dio por parte de un intensivista es que nosotros estamos en la fase de rescate. Durante la fase de rescate utilizamos el fluido que tengamos y ya ellos cuando llegan a la sala de cuidados intensivos se preocupan por su estado de cloremia, ¿verdad? Porque puede producir estado de cloremia. Bueno, gracias por la atención de todos ustedes. Los esperamos en algunos de nuestros diplomados. Ahorita vamos a empezar la segunda generación del técnico en emergencias médicas avanzado. Sé bienvenido a la plataforma digital del Programa Internacional de Desarrollo en Medicina de Emergencias, PIDEM. A lo largo de los años, nos hemos caracterizado por la constante innovación y actualización de la información que brindamos día con día a nuestros alumnos. Dentro de nuestra plataforma podrás encontrar una gran variedad de cursos con clases dinámicas e interactivas, en donde, de la mano de los mejores médicos, te llevaremos a mejorar y ampliar tu conocimiento. ¿Sabías que PIDEM sigue el programa académico de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra? Efectivamente, contamos con los materiales más recientes y actualizados sobre cada uno de los temas, dando a nuestros alumnos el mismo programa académico que en estos países. Actualmente, dentro del programa de técnico en urgencias médicas nivel avanzado, contamos con más de 150 alumnos, los cuales, nos han demostrado, saldrán con todos los conocimientos necesarios para el mundo laboral. Hoy, en PIDEM, agregamos a nuestra plataforma un recurso indispensable para la preparación de nuestros alumnos, más de 100 electrocardiogramas y casos clínicos en soporte cardiovascular avanzado, los cuales te ayudarán a reforzar tus habilidades en la materia. Es importante mencionar que dentro de la plataforma contamos con una serie de escenarios interactivos de urgencias, y es que no solo basta con aprender la teoría, de esta manera generarás algo más para la práctica. La anatomía se debe de aprender viendo, describiendo y analizando, por lo que dentro de nuestra plataforma contamos con videos de disección anatómica real, manejo avanzado de la vía aérea, simulador interactivo de ventilación mecánica, siendo los únicos en el país que enseñamos esto a nuestros alumnos con recursos tan innovadores. ¿Y tú? ¿Qué esperas para unirte a la familia PIDEM?